Buenas tardes, ingeniero. Ahora veremos las leyes de la termodinámica. Para empezar, veremos la primera ley de la termodinámica. Como inicio tenemos los sistemas termodinámicos. Siempre hablaremos de transferencia de energía o desde algún sistema específico. El sistema podría ser un dispositivo mecánico, un sistema termodinámico, es cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad y que podría intercambiar energía con el entorno. En mecánica, a menudo usamos el concepto de sistema en relación con los diagramas de cuerpo libre y la conservación de energía y la cantidad de movimiento. La termodinámica tiene sus raíces en muchos problemas prácticos, aparte del inflado de losetas o el motor de gasolina en un automóvil. Acá tenemos una imagen de un ejemplo de un proceso termodinámico del maíz, o como lo conocemos, las pipocas. En acá se agrega calor al sistema y este efectúa trabajo sobre el entorno para levantar la tapa de olla. El trabajo es realizado a cambiar el volumen. De aquí en adelante usaremos el sistema de gas en un cilindro para explorar varios tipos de procesos donde hay transformaciones de energía. Usaremos una perspectiva microscópica basada en las energías cinética y potencial de las moléculas individuales de un material. Es importante entender que los principios centrales de la termodinámica pueden tratar macroscópicamente en referencia a los modelos microscópicos. Acá tenemos un sistema termodinámico donde el calor es positivo cuando entra a un sistema y es negativo cuando sale. En cambio, el trabajo es al revés, es positivo cuando sale del sistema y es negativo cuando ingresa al sistema. Acá podemos apreciar dos figuras. En estas figuras nos damos cuenta que el volumen puede cambiar, lo que podría ser un gas, un líquido o tal vez un sólido en un cilindro con un pistón móvil. Supongamos que la área transversal del cilindro es A y la presión ejercida por el sistema en la cara del pistón es presión. La fuerza total ejercida por el sistema sobre el pistón es igual a fuerza igual a presión por área. Si el pistón se mueve hacia afuera una distancia infinitesimal de X, el trabajo de la derivación del trabajo por dicha fuerza sería derivada del trabajo es igual a la fuerza por la derivada de X y eso es igual a la presión por el área. Pero el área diferencial de X es igual al diferencial del volumen, donde la derivada del volumen es el cambio infinitesimal de volumen del sistema. Así podemos expresar el trabajo efectuado por el sistema en este cambio infinitesimal de volumen como la derivada del trabajo que es igual a la presión por la derivada del volumen. En un cambio finito de volumen 1 a volumen 2, el trabajo efectuado en un cambio de variable. Acá podemos apreciar esta ecuación. Si la presión permanece constante mientras el volumen cambia, entonces el trabajo efectuado por el sistema sería esta ecuación. Acá tenemos un ejemplo de un trabajo infinitesimal. Trayectoria entre estados termodinámicos. Hemos visto que si un proceso termodinámico implica un cambio de volumen, el sistema realiza trabajo positivo o negativo sobre su entorno. También entrará o saldrá calor del sistema durante el proceso. Si hay diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno, veamos cómo estará afectado por el sistema y el calor agregado a él a un proceso termodinámico dependen de cómo se realiza el proceso. Trabajo, proceso termodinámico. Cuando un sistema
termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios a los que llamamos trayectoria. El calor agregado en un proceso termodinámico. Al igual que el trabajo, el calor agregado a un sistema termodinámico cuando cambia de estado depende de la trayectoria de un estado inicial al final. La energía interna y la ley de la termodinámica. La energía interna es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica, pero ahí nos preguntamos, ¿qué es la energía interna? Definimos relativamente la energía interna de un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes. En ellos podemos encontrar la siguiente ecuación, que también es conocida como la primera ley de la termodinámica. Energía interna 2 menos la energía interna 1 es igual a la variación de energías e igual al calor menos el trabajo. Esta es la primera ley de la conservación, que es una generalización del principio de la conservación de energía como calor y como trabajo mecánico. Procesos cíclicos y sistemas aislados. Vale la pena mencionar dos casos especiales de la primera ley de la termodinámica. Un proceso cíclico. En un proceso así, el estado final es el mismo que el inicial. Entonces, tenemos esta ecuación. La energía interna 1 es igual a la energía interna 2 y el calor es igual al trabajo. Otro caso especial se da en un sistema aislado, donde el trabajo es igual al calor, todo esto es igual a cero. Y por lo tanto, la energía interna 1 es igual a la energía interna 2 y es igual a la variación de energía es igual a cero. Cambios infinitesimales de estado. Consideramos cambios infinitesimales de estado donde se agrega una cantidad pequeña de calor derivada del calor al sistema. Este efectúa poco trabajo y la energía interna cambia. Nunca podemos aplicar la ecuación de la primera ley termodinámica en un proceso infinitesimal. En los sistemas que veremos, el trabajo está dado por derivada de trabajo que es igual a la presión por la derivada del volumen. Así que también podemos escribir la primera ley como derivada de energía es igual a la derivada del calor menos la presión por la derivada del volumen. El cociente de capacidades caloríficas. Viendo ya los anteriores ejemplos del cociente de capacidades caloríficas adimensionales, Cp sobre Cv denotada por gamma, acá tenemos esta ecuación, cociente de capacidades caloríficas, que es gamma igual a Cp sobre Cv, el proceso adiabático para el gas ideal. En un proceso en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno, es un proceso adiabático. Cuando hay un proceso adiabático, el calor es igual a cero. Y por la primera ley, la variación de energías es igual al trabajo. En la figura siguiente se muestra un proceso adiabático para el gas ideal. Al expandirse, el gas se va de BA a BB, a volumen B, realiza trabajo positivo, así que su energía interna disminuye y su temperatura baja. Si el punto A es una isoterma a temperatura más variación de temperatura, entonces el punto B para el estado final está en una isoterma distinta a una temperatura menor. Acá tenemos un ejemplo del proceso adiabático. Gas ideal adiabático, relación de volumen, temperatura y presión. Podemos deducir una relación entre el volumen y los cambios de temperatura para el proceso adiabático infinitesimal en el gas ideal. Entonces, para un proceso adiabático tenemos el número de boles por Cv por derivada de temperatura igual a la menos presión de derivada de volumen. Para obtener una relación que contenga solo el volumen
la temperatura, eliminamos presión usando la ecuación del gas ideal en la forma P de dato. Después de sustituir esta en la ecuación, tenemos que es derivada de temperatura sobre temperatura más R por la derivada de volumen sobre CB por volumen por la derivada de volumen. El coeficiente R sobre CB se puede expresar en términos de gamma. Entonces tenemos esta ecuación. Finalmente, también podemos calcular el trabajo efectuado por un gas con comportamiento ideal durante un proceso adiabático. Si conocemos el número de moles y las temperaturas iniciales y final, tenemos simplemente que el trabajo es igual al número de moles por CB, temperatura 1 menos temperatura 2. Esta ecuación se le llama el proceso adiabático del gas ideal. También podemos usar la fórmula de P-Daton para obtener el trabajo que es igual a CB sobre R, presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. Procesos cíclicos y sistemas aislados. Vale la pena mencionar dos casos especiales. La primera ley de la termodinámica. Un proceso cíclico en un proceso así, el estado final es el mismo que el inicial. Entonces, otro caso especial se da en un sistema aislado, como vimos anteriormente. Tipos de procesos termodinámicos. Tenemos el proceso adiabático, el proceso isocórico, el proceso isobárico y el proceso isotérmico. Acá tenemos dos procesos. Uno cuando se destapa una tapa de champán y otro cuando estamos haciendo hervir en un sartén. La energía interna de un gas ideal. Ahora demostramos que para un gas ideal la energía interna depende de la temperatura, no de la presión ni el volumen. La energía interna de un gas ideal depende solo de su temperatura, no de su presión ni su volumen, como hablamos. La capacidad calorífica del gas ideal. La cantidad correspondiente es la cantidad calorífica molar a volumen constante que se denota como CB. En el caso de sólidos y líquidos, tales mediciones generalmente se realizan en la atmósfera a presión atmosférica constante y llamamos a la cantidad correspondiente capacidad calorífica molar a presión constante, CP. Si la presión y volumen no son constantes, tenemos un número infinito de capacidades caloríficas posibles. Ahora veremos relación entre CP y CB para un gas ideal. Podemos deducir una relación sencilla entre estos dos. Para el gas ideal, la derivada del calor es igual al número de moles por CB por la derivada de la temperatura. Acá tenemos un proceso a volumen constante en el cual el gas no efectúa trabajo. La segunda ley de la termodinámica. La dirección de los procesos termodinámicos. Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles, es decir, procesos que se efectúan espontáneamente en una dirección, pero no en otra. Entonces, los procesos reversibles son procesos en equilibrio. El desorden y procesos termodinámicos. Hay una relación entre la dirección de un proceso y el desorden o aleatoriedad del estado resultante. La máquina térmica. Esta energía se transfiere como calor, el cual es útil directamente para calentar edificios, cocinar y realizar procesos químicos. No obstante, para hacer funcionar
una máquina o impulsar un vehículo, en lo cual necesitamos energía mecánica. Un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o en energía mecánica es una máquina térmica, lo cual a veces cambia de fase. A esto llamamos sustancia de trabajo de la máquina. Acá tenemos diagramas de flujo de energía y eficiencia. Podemos representar las transformaciones de energía en una máquina térmica con el diagrama de flujo de energía. El calor neto absorbido por el ciclo es calor es igual al calor H más el calor C igual al valor absoluto del calor H menos el valor absoluto del calor C. Acá tenemos un diagrama de flujo de energía para una máquina térmica, como vemos. Definimos la eficiencia térmica de una máquina denotada por E como el cociente. Esta ecuación es el trabajo sobre el calor H. La eficiencia térmica E representa la atracción del calor H, que si se convierte en trabajo y siempre es menor a 1, en ello volvemos a encontrar la siguiente ecuación que hace parte nuevamente de la eficiencia. La eficiencia térmica de una máquina sería igual a esta ecuación. Los motores de combustión internos. El motor de una gasolina es un ejemplo común de una máquina térmica, en donde se halla el ciclo Otto. Podemos calcular la eficiencia de este ciclo idealizado, siempre y cuando el calor H sea igual al número de moles CB por la temperatura C menos la temperatura B mayor a 0. Acá tenemos el ciclo de un motor de combustión interno en sus 4 tiempos. Ciclo diésel. Eliminando por división el factor común temperatura T menos temperatura A, obtenemos que E es igual a 1 menos 1 sobre R elevado a gamma menos 1. Esta ecuación se llama la eficiencia térmica en el ciclo Otto. La eficiencia térmica dada por la ecuación siempre es menor que 1. El ciclo Otto que acabamos de describir es un modelo muy idealizado. Supone que la mezcla se comporta como gas ideal. No toma en cuenta fricción, turbulencia, pérdida de calor a las paredes del cilindro, ni muchos otros efectos que reducen la eficiencia de un motor real. Las eficiencias de los motores de gasolina reales suelen ser del orden 35%. Los refrigeradores. Una máquina térmica toma calor de un lugar caliente o lo cede a un lugar más frío. Un refrigerador hace lo contrario. Toma calor de un lugar frío y lo cede a un lugar más caliente. Así, vemos la siguiente ecuación a razón del coeficiente de rendimiento denotado por la letra K. Entonces tenemos que el coeficiente de rendimiento de un refrigerador, su ecuación sería K es igual al valor absoluto del calor C sobre el valor absoluto del trabajo. Y esto sería igual al valor absoluto del calor C sub C sobre el valor absoluto del calor H menos el valor absoluto del calor C. Como siempre medimos el calor H y el calor C y trabajo en las mismas unidades de energía, K es entonces un número adimensional. Acá tenemos otra vez el diagrama de flujo de energía para una máquina térmica. Los refrigeradores domésticos. El circuito contiene un fluido refrigerante, la sustancia de trabajo. El lado izquierdo de este circuito excluye las espiras de enfriamiento dentro del refrigerador. Está a baja temperatura y a baja presión. En cambio, el lado derecho incluye las espiras de condensación fuera del refrigerador. Los acondicionadores de aire que operan según el mismo principio, en este caso, la caja del refrigerador es una habitación o todo un edificio. No olvidemos que un acondicionador de aire funciona con el mismo principio que un refrigerador.
segunda ley de la termodinámica. La base de la segunda ley de la termodinámica es la diferencia entre la naturaleza de la energía interna y la energía mecánica macroscópica. La energía cinética asociada a este movimiento macroscópico coordinado es lo que llamamos energía cinética del cuerpo en movimiento. Las energías cinéticas y potenciales asociados aleatoriamente constituyen la energía interna. Replanteando la segunda ley, es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. El ciclo de Carnot y la segunda ley. Podemos demostrar que ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas. La clave para demostrarlo, puesto que cada paso del ciclo de Carnot es reversible. Todo el ciclo puede revertirse, operada en reversa. La máquina se convierte entonces en un refrigerador. La entropía y el desorden. La entropía es una medida cuantitativa del desorden. Acá podemos apreciar, la entropía está denotada por S. Podemos apreciar la ecuación de un proceso infinitesimal reversible. Si se agrega calor durante un proceso isotérmico reversible a temperatura absoluta, el cambio de entropía total sería igual a la entropía 2 más la entropía 1. Entonces, un proceso isotérmico reversible tiene la ecuación de la variación de entropía es igual a la variación 2 menos la variación 1 y eso es igual al calor sobre la temperatura. La entropía en los procesos reversibles. Podemos generalizar de cambio de entropía para incluir cualquier proceso reversible que lleva de un estado a otro, sea isotérmico o no. Acá tenemos otra ecuación donde es el cambio de entropía en un proceso reversible. Esta sería a la integral de la derivada del calor sobre la temperatura con los límites de 1 a 2. La entropía en momentos cíclicos, que podemos describir como también el calor H sobre la temperatura H más el calor C sobre la temperatura C es igual a 0. El cociente del calor H sobre la temperatura H es igual a la variación de entropía sub H. El cambio de entropía de la máquina que se da temperatura igual a temperatura H. Asimismo, el cociente es igual a la variación de la entropía C. El cambio de entropía negativo de la máquina que se da en la temperatura igual a temperatura sub C. Por lo tanto, la ecuación dice que la variación de entropías H más la variación de entropía C es igual a 0. Es decir, que el cambio neto de entropía en el ciclo es 0. Entropía en procesos irreversibles. En un proceso reversible idealizado que implica solo estados de equilibrio, el cambio total de entropía del sistema y su entorno es 0. Acá podemos ver un proceso cíclico reversible del gas ideal. Si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta. En otras palabras, no puede haber un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Estados microscópicos. Puede demostrarse que la entropía de un estado macroscópico entropía es igual a K por logaritmo natural por el trabajo. Esta es la ecuación de la expresión microscópica de la entropía, donde K es igual a R sobre M sub A. Esta es la constante de Boltzmann. Lo que importa en un proceso termodinámico no es la entropía absoluta, sino la diferencia de la entropía entre los estados inicial y final. Por lo tanto, una definición igualmente válida y útil será la entropía igual a la constante K por el logaritmo natural por el trabajo más las constantes C, donde C es una constante, ya que C se cancela en cualquier cálculo de diferencia de entropía entre dos estados. No
No obstante, es mejor igualar esta constante a cero y usar la ecuación. Estados microscópicos y la segunda ley. La relación entre la entropía y el número de estados microscópicos nos permite mejor el planteamiento de entropía de la segunda ley de termodinámica.